Siempre había pensado que la vida era sencilla, o al menos eso era lo que me habían hecho creer. Mis padres, perfectos a su manera, siempre habían enfatizado la importancia del trabajo duro, la familia y la fe. Éramos una familia que iba a la iglesia todos los domingos sin falta, una familia donde todos tenían un lugar y todo parecía seguir un camino claro. Desde pequeño me habían enseñado que si trabajabas lo suficiente, obtendrías lo que merecías. Y esa era la vida que pensaba que estaba construyendo con Christine. Christine y yo llevábamos juntos 2 años, desde el primer año de universidad. Nos conocimos en la biblioteca, los dos enterrados en nuestros libros, y todavía recuerdo cómo su risa había resonado en la silenciosa sala de estudio. Fue entonces cuando supe que esto era algo real. Éramos un equipo, sin duda. Los dos teníamos grandes sueños, y, juntos, parecía que podíamos con todo. Veía el futuro tan claro. Terminar la carrera, encontrar trabajos estables, tal vez comprar una casa a las afueras de la ciudad, tener un perro, formar una familia, la vida sencilla e ideal. Hasta podía imaginarla. Nuestra casita con valla blanca, un patio trasero donde los niños pudieran correr. El típico sueño americano, y estábamos en el camino correcto. Pero nada de eso me preparó para lo que venía. Era jueves por la noche cuando Christine vino a mí con los ojos muy abiertos, como si tuviera algo monumental que decir. Acabábamos de terminar de cenar, y había estado más callada de lo normal, jugueteando con las manos. En cuanto habló, fue como si el tiempo se detuviera. Jonathan, empezó con voz temblorosa, estoy embarazada. Me quedé helado, sin encontrar las palabras adecuadas. Mi cerebro pareció apagarse un segundo mientras procesaba la inesperada realidad. ¿Qué? Logré susurrar al fin, con el corazón latiéndome a mil. ¿Cómo? ¿Estás segura? ¿Desde cuándo lo sabes? Ella se mordió el labio, retorciéndose las manos en el regazo. Me enteré la semana pasada, Jonathan. Tenía miedo, no sabía qué hacer, pero ya no podía ocultártelo más. Voy a tener un bebé. Me quedé en silencio, la mente a mil. Era lo último que esperaba, no ahora. No cuando todavía estábamos en la universidad, cuando todo seguía en el aire. Mi cabeza estaba llena de 1000 pensamientos. Ninguno tenía sentido. Teníamos planes, teníamos sueños, y esto no entraba en ellos. Me senté a su lado, intentando calmar la respiración. Christine, no estamos preparados. Todavía estamos resolviendo nuestras vidas. Ni siquiera he terminado la carrera. Apenas nos mantenemos nosotros. ¿Cómo vamos a mantener a un niño? Los ojos de Christine se llenaron de lágrimas, pero sostuvo mi mirada. Sé que no era el plan, Jonathan. Yo tampoco lo esperaba, pero... Hizo una pausa, intentando serenarse. Quiero tenerlo. Sé que estamos asustados, pero no creo que pueda simplemente renunciar a este hijo. No me imagino sin él. Sus palabras dolieron y sentí un nudo en el pecho. Pero Christine, no estamos listos. Apenas nos alcanza para nosotros, mucho menos para un niño. Esto lo cambia todo. Ella asintió lentamente, con las manos ahora quietas sobre el regazo. Sé que lo cambia todo, sé que da miedo y yo también tengo miedo. Pero es real. Jonathan, está pasando. No puedo fingir que no, y quiero hacerlo. Quiero tener este bebé. Sentí una oleada de pánico, una avalancha de emociones. ¿Y nuestro futuro? ¿Y nosotros? No sé si puedo con esto. Mi cabeza da vueltas. Christine tomó mi mano, sus dedos fríos contra los míos. Yo también tengo miedo, Jonathan, pero mi corazón sabe lo que quiere. No tenemos todas las respuestas, pero creo que podemos resolverlo. Juntos. La miré a los ojos, su expresión firme pero tierna. La incertidumbre flotaba entre nosotros, pero veía en sus ojos la convicción, la determinación de que ya había tomado una decisión. No me estaba pidiendo permiso. Solo me estaba informando de lo que necesitaba. Ya lo había decidido. No podía culparla. Yo también estaba aterrado, pero también sabía que ya no era solo sobre mí. Era sobre nosotros, sobre los dos entrando en algo que nunca habíamos planeado pero a lo que ahora estábamos comprometidos. Por mucho miedo que tuviera, por mucho que me preocupara el futuro, no podía simplemente irme. Apoyé la decisión de Christine porque, en el fondo, sabía que era lo correcto para ella, para nosotros. Estaba listo para enfrentar este desafío y, cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que era un nuevo capítulo para ambos. Pero nada en mi vida me pudo haber preparado para lo que pasó después. Fue una mañana fría cuando todo cambió.
Cuando todo se derrumbó, Christine había estado callada varios días, su habitual energía reemplazada por una nube de ansiedad y culpa. Yo no tenía idea de qué pasaba por su cabeza, pero sentía que algo andaba mal. Ya no pudo guardar más el secreto y, cuando por fin me lo dijo, el mundo que conocía se hizo añicos bajo mis pies. Jonathan, empezó con voz temblorosa, tengo que decirte algo que debí decirte hace mucho. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. No sabía hacia dónde iba esto, pero veía las lágrimas en sus ojos, la culpa escrita en su rostro. Apartó la mirada, secándose la cara con las manos, como si pudiera borrar las palabras que iba a decir. Yo no fui del todo honesta contigo. También estuve con Patrick. Mi cerebro no lo procesó. Patrick, mi hermano. La idea era inconcebible. La miré fijado, el corazón acelerado mientras mi mundo giraba. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Tú y Patrick? Susurré, apenas capaz de respirar. Christine, no puedes hablar en serio. Sus sollozos se volvieron más intensos y se cubrió la cara con las manos, incapaz de mirarme. Lo siento muchísimo, Jonathan. Por favor, nunca quise que pasara. Fue un error. ¿Un error? Repetí, la voz subiendo de tono. Christine, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿A nosotros? Después de todo lo que hemos pasado. 2 años juntos y así es como me pagas. Su voz apenas se oía entre lágrimas. No lo planeé, Jonathan. Nunca quise hacerte daño, pero pasó. Y ahora estoy embarazada. Y Patrick es el padre. El cuarto pareció cerrarse sobre mí, girando cada vez más rápido. Patrick, la única persona en quien creía poder confiar más que en nadie, mi hermano, mi mejor amigo, me había traicionado de la peor forma posible. Se había acostado con Christine. Era el padre del bebé. Sentí la rabia, el dolor, la incredulidad creciendo dentro de mí hasta que no pude más. Necesitaba oírlo de él. Necesitaba que lo admitiera, porque no podía creer que fuera verdad. Agarré el teléfono y marqué el número de Patrick. Sonó 2 veces antes de que contestara, su voz tranquila, como si nada pasara. ¿Sí? Patrick, dije con voz temblorosa, tenemos que hablar. Sé lo que pasó entre tú y Christine. Tienes que decirme, hermano, dime que no es verdad. Hubo una larga pausa al otro lado y cuando habló por fin, lo hizo con una frialdad que no esperaba. Jonathan, pasó. ¿Cuál es el drama? Todos somos adultos. Fue algo de una sola vez. Honestamente, no cambia nada. No entiendo por qué hay que seguir dándole vueltas. Mejor seguimos adelante. Sentí que el estómago se me retorcía de rabia. ¿Seguir adelante? ¿Me estás diciendo que siga adelante después de lo que hiciste? ¿Te acostaste con mi novia y crees que no es nada? Eres mi hermano. Se suponía que eras mi mejor amigo. Patrick suspiró, su tono desinteresado. Mira, lo siento si salió así, pero pasó. No hace falta hacer un escándalo. Vas a tener que aceptarlo tarde o temprano. Sentí que me temblaban las manos y la cabeza me daba vueltas. La traición, la indiferencia en su voz. Era como una bofetada. ¿Entonces eso es todo? ¿Lo vas a minimizar como si no fuera nada? Sí, respondió Patrick. Más o menos. La llamada terminó con un clic silencioso. Y yo me quedé ahí parado, el corazón latiéndome fuerte en el pecho. No podía comprender lo que acababa de pasar. Patrick no se había disculpado. Ni siquiera le había importado. Actuó como si tuviera todo el derecho del mundo a hacer lo que hizo. Llegué a casa. Patrick estaba en su cuarto. En cuanto me vio, intentó correr. Lo alcancé y empecé a darle hasta que los nudillos me sangraron. Seguí golpeándolo hasta que mi padre entró corriendo y no se paró. Me agarró y me sacó del cuarto, luego volvió para atenderlo. La confusión, la rabia, el dolor, todo surgió dentro de mí. Pero no terminó ahí. Mi madre entró corriendo y le conté lo del embarazo. Su reacción fue inquietantemente calmada. No parecía sorprendida, ni enfadada, ni preocupada. Era como si lo hubiera esperado todo el tiempo. Estaba más pendiente de Patrick que de sus actos. Me miró, los ojos fríos y distantes, antes de murmurar algo por lo bajo. Esto forma parte de un plan divino. Jonathan, todo está en manos de Dios. Debemos aceptarlo. Todo pasa por una razón. Tenemos que confiar en que esto es parte de un diseño mayor. La miré atónito. ¿Qué significa aceptarlo? Mamá, esto no es una prueba de fe. Esto es real. Mi vida se está derrumbando y tú me dices que lo acepte.
Se encogió de hombros, la expresión inmutable. Todo pasa por una razón. Tienes que aceptarlo, Jonathan. Hay un propósito mayor, aunque aún no lo veas. Todos debemos cumplir nuestro papel en el plan. Mi padre, siempre el más estricto, simplemente asintió de acuerdo con mi madre mientras ella hablaba de planes divinos. Ni siquiera mencionaron la implicación de Patrick, como si no importara, como si fuera una nota al pie en el gran esquema de las cosas. Intenté hablar, explicar cómo me sentía, lo traicionado, enfadado y perdido que estaba. Pero las palabras sonaban huecas, sin sentido ante su fría indiferencia. Pero cuando empezaron a hablar de familia, cuando comenzaron a insistirme en que apoyara a Patrick, ahí fue cuando perdí los estribos por completo. Tienes que elevarte por encima de esto, Jonathan, dijo mi madre suavemente, la voz calmada, casi ensayada. Esta es nuestra oportunidad de mostrar amor y perdón. Tu hermano cometió un error y todos tenemos que aceptarlo. Todo pasa por una razón, Jonathan. Tienes que soltar la rabia y confiar en que forma parte de un plan divino. Sentí la sangre hirviéndome. Era como si sus palabras fueran dagas dirigidas al centro de mi ser. Quería gritar, decirles lo equivocados que estaban, lo totalmente desviados de la realidad. Pero no podía. Me sentía congelado, el pecho apretado por una mezcla de frustración y desesperación. Mamá, no lo entiendes, dije entre dientes, conteniendo las lágrimas de rabia. Esto no es solo un plan. Esto es real. Patrick, mi hermano, me traicionó. Y tú me dices que lo perdone así como así. Mi padre, que normalmente mantenía las emociones bajo control, me miró con expresión fría, como si la situación ni siquiera lo afectara. Jonathan, eres el hermano mayor, dijo con tono autoritario. Es tu responsabilidad dar el ejemplo para la familia. Todos hemos sacrificado tanto por ti. Ahora te toca a ti dar un paso al frente. Tienes que ser la mejor persona, mostrar compasión. ¿Compasión? Mi mente daba vueltas. ¿Compasión hacia qué? ¿Hacia el hombre que me había robado todo? ¿Cómo podían pedirme eso? ¿Cómo no veían el dolor en el que estaba, la confusión? ¿Cómo podían ignorar que Patrick, la persona en quien más confiaba, me había roto el corazón de la peor manera? Apreté los puños, luchando por mantener la compostura. No lo entienden, dije con voz temblorosa por la frustración. Esto va más allá de ser la mejor persona. Me están pidiendo que ignore la traición. Me están pidiendo que finja que todo está bien cuando no lo está. No saben lo que se siente que alguien a quien amas, en quien confías, te dé la espalda. El rostro de mi madre se suavizó, pero no había comprensión en sus ojos, solo lástima. Jonathan, te lo estás haciendo más difícil de lo necesario. Tienes que perdonarlo por tu propia paz mental. No podemos seguir viviendo en la rabia. Tienes que confiar en que todo es parte de algo más grande, algo que no controlamos. ¿Perdonarlo por qué? Solté antes de darme cuenta de lo alto que hablaba. ¿Por arruinarme la vida? ¿Por destruir todo lo que creía saber sobre mi familia y mi futuro? Su respuesta siempre era la misma. No querían enfrentar la realidad de lo que había pasado. No querían reconocer que yo estaba sufriendo, que me habían arrancado el futuro de las manos. Era más fácil para ellos refugiarse en sus creencias, esconderse detrás de la idea de planes divinos, que admitir que lo que había pasado era cruel. Me sentía asfixiado por su incapacidad de ver más allá de su estrecha visión del mundo. Los días siguientes no fueron mejores. Cada conversación con mis padres era un recordatorio de que estaba atrapado en una vida que no era mía. Seguían presionándome, diciéndome que tenía que ser mejor persona, que tenía que perdonar a Patrick, que necesitaba elevarme por encima de la situación. Cuanto más insistían, más me sentía ahogado. Cuanto más empujaban, más sentía que me estaba perdiendo. Jonathan, dijo mi padre una noche mientras cenábamos, te hemos dado todo. Hemos trabajado duro, sacrificado por ti, y ahora te toca ayudar a arreglar las cosas. Esta es tu oportunidad de demostrarle a la familia que eres un hombre de carácter, que eres más fuerte que esta situación. ¿Arreglar las cosas? ¿Qué había que arreglar? ¿Cómo podía arreglar algo que había sido roto por traición y desprecio? Y lo peor era que ni siquiera parecían entender cómo sus palabras empeoraban todo. Seguían diciéndome lo que necesitaba hacer, lo que creían que era correcto, pero no escuchaban. No me oían. Se sentía como si me empujaran a un rincón, intentando forzarme a doblegarme su voluntad, a seguir un camino que no era el mío. Cada sugerencia, cada conversación se sentía más como un ataque a quien yo era. No era amor ni apoyo lo que ofrecían. Era manipulación. Estaban usando sus creencias, su idea de lo correcto,
para controlarme, para hacerme encajar en un molde que habían creado hace mucho. Habían tomado su decisión. Iban a apoyar a Patrick y a Christine, y esperaban que yo me alineara con ellos. Intenté mantener la calma, razonar con ellos, pero las palabras salieron atropelladas, desesperadas, casi suplicantes. «No puedo hacer esto», dije con voz tensa. «No puedo apoyar a Patrick después de todo lo que hizo. Me traicionó. ¿Cómo se supone que olvide eso y actúe como si todo estuviera bien?» El rostro de mi padre se puso rojo de ira. Golpeó la mesa con el puño, haciéndome estremecer. «Estás siendo egoísta, Jonathan. Esto es sobre la familia. Tu hermano te necesita y tú le das la espalda cuando más te necesita. Nosotros siempre hemos estado ahí para ti. Ahora te toca a ti dar un paso al frente». Yo también golpeé la mesa con el puño y me levanté. No voy a fingir que esto es normal. Lo que Patrick hizo no es algo que pueda pasar por alto. No se trata de ser buen hermano. Se trata de confianza. Y ahora mismo no confío en él. La voz de mi madre se quebró y extendió la mano, temblorosa, para tomar la mía. «Por favor, Jonathan», suplicó. «No entiendes. Esto es una prueba de fe. El plan de Dios es más grande que todos nosotros. No puedes darle la espalda a Patrick. Este no es el camino que querías, pero es el camino que Dios ha elegido. Si tan solo confías, si tan solo lo aceptas, todo saldrá bien». Sus palabras no me consolaban, me asfixiaban. No lo entienden. Nunca hicieron responsable a Patrick. Nunca le dijeron que estaba mal. Solo le han permitido hacer lo que quiere. Y ahora quieren que yo juegue el juego. No puedo. Me levanté, las manos temblando mientras intentaba mantenerme entero. Tengo mi propio futuro en que pensar. No puedo simplemente dejar todo y arreglar el desastre que él creó. No es mi responsabilidad. Me miraron en silencio un largo rato antes de que mi padre volviera a hablar, la voz fría. «Entonces ya no eres bienvenido aquí». Las palabras me golpearon como una bofetada. El corazón se me detuvo un segundo. «¿Qué?», pregunté, luchando por procesar lo que acababa de decir. «Ya me oíste», dijo con tono inflexible. «Hemos tomado nuestra decisión. No puedes quedarte aquí con esa actitud. Si no estás dispuesto a apoyar a tu familia y aceptar la situación, tienes que irte. No podemos tener este tipo de negatividad en la casa. No ahora». Quedé atónito. «¿Me están echando?» «Sí», dijo sin más. «Tú tomaste tu decisión, Jonathan. Ahora nosotros tomamos la nuestra». Sentí que el mundo giraba mientras la gravedad de la situación me golpeaba de lleno. Lo decían en serio. Realmente me estaban pidiendo que me fuera. «Pero no tengo a dónde ir», dije con voz temblorosa por la incredulidad y la rabia. «Esta es mi casa. Toda mi vida he estado aquí». «Ya encontrarás la forma», dijo mi madre en voz baja, los ojos llenos de tristeza, pero también de una sensación de finalidad. «Tal vez sea lo mejor. Tal vez necesites aprender algo de esto. Pero si no vas a apoyar a tu hermano, no puedes quedarte aquí». Sentí las lágrimas subiendo, pero me negué a dejarlas caer. No iba a permitir que vieran cuánto me estaban rompiendo. «Esto no está bien», dije con voz apenas audible. Sin decir otra palabra, ambos se dieron la vuelta y supe que eso era todo. Habían tomado su decisión y no había vuelta atrás. Agarré mis cosas, intentando mantener los movimientos firmes, como si todavía pudiera mantener algo de control. Pero lo estaba perdiendo todo. Mi familia, mi futuro, mis sueños, todo por lo que había trabajado parecía escaparse entre mis dedos. No entendía cómo podían hacerme esto, cómo podían desechar mis sentimientos, mi futuro, tan fácilmente. Pero ya no era nada para ellos, no cuando Patty necesitaba ser el centro de atención. No tenía lugar en su plan divino. Y así crucé esa puerta, dejando atrás todo lo que había conocido. Los primeros meses después de irme fueron una neblina. Dormí en el sofá de un amigo, intentando darle sentido al desastre en que se había convertido mi vida. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de mi cuarto, ahora convertido en nursery, y sentía que me perdía en ello. No quería sentir lástima de mí mismo. No quería convertirme en víctima de las circunstancias. Pero cada vez que recordaba cómo todo se había derrumbado, una ola de resentimiento me invadía y no podía alejarla. Nada parecía real ya. Mi mundo, mi futuro, todo lo que había creído había desaparecido. No miré atrás, pero una parte de mí deseaba entender cómo todo había salido tan mal. Como mi familia, las personas que se suponía que me apoyarían, me protegerían, se habían convertido en extraños.
Mi fondo para la universidad, el dinero que había ahorrado y que confié que ellos guardarían a salvo, desapareció. Ahora se usaba para criar al hijo divino del hijo dorado. No pude recuperarlo. No tenía recursos para ir a juicio, y la idea de pelear en tribunales parecía una batalla imposible de ganar. Lo más doloroso, sin embargo, fue el silencio. Por primera vez en mi vida no estaba incluido en los planes familiares. Ya no formaba parte de nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni invitaciones a cenar. Era como si me hubieran borrado de sus vidas. Yo siempre había sido al que recurrían, en quien confiaban. Mis padres, que una vez me prometieron el mundo, ahora habían cerrado sus puertas, tratándome como a un extraño. Un día le envié un mensaje simple a mi madre. ¿Cómo están? Los extraño. La respuesta fue corta, casi despectiva. Estamos bien. Patrick está bien. Realmente está asumiendo su rol con Christine y el bebé. Creo que será un gran padre. Ni una mención de mí. Ningún reconocimiento de que yo todavía estaba luchando, ninguna preocupación por cómo estaba lidiando con todo. Todo era sobre Patrick y su nueva vida, la nueva familia que me había reemplazado. Las pocas conversaciones que tuvimos giraban siempre alrededor de él. Cómo estaba asumiendo responsabilidades, cómo estaba comprometido con Christine, cómo iba a ser un padre ejemplar. Era como si todo lo demás se hubiera olvidado. La traición, el dolor, la forma en que cruzó límites de la peor manera. Para ellos nada de eso importaba. Habían elegido, y yo ya no formaba parte del cuadro. Pasé los meses siguientes simplemente tratando de sobrevivir. Me inscribí en clases en un community college, pensando que era mejor que nada, aunque se sentía como un paso atrás. Trabajaba medio tiempo en una cafetería, haciendo lo mejor para cubrir mis gastos y mantener la cabeza a flote. Intenté no pensar en el pasado, no quedarme en las acciones de mis padres o en la traición que lo había destruido todo. Pero por más que lo intentara, la rabia siempre regresaba. Una noche, después de mi turno en la cafetería, me senté en el pequeño y oscuro cuarto de mi apartamento. Había perdido tanto. La vida que soñé, el futuro que planeé, ya no existía. Había estado tan concentrado en ayudar a mi familia, en hacer lo correcto, que nunca esperé que me traicionaran. Nunca pensé que elegirían a Patrick y a Christine por encima de mí. Y aquí estaba, solo. Miré las paredes desnudas de mi apartamento, la realidad asentándose. La rabia, el dolor, la confusión, todo seguía ahí, hirviendo bajo la superficie. Pero más que nada había un profundo, persistente vacío, porque por más que intentara seguir adelante y reconstruir, sentía que todo lo perdido nunca podría reemplazarse. No era solo la familia de la que había formado parte. Era mi sentido de pertenencia, mi lugar en el mundo. Y eso era algo que nunca recuperaría. Pasaron años y nunca volví a llamar a mi familia. Había dejado atrás cualquier expectativa hacia ellos. El silencio entre nosotros se había vuelto un compañero cómodo, uno con el que había aprendido a vivir. Pero un día, de la nada, apareció el número en mi pantalla. Un número que no había visto ni considerado en años. Por un momento solo lo miré, dudando. La sangre se me congeló mientras decidía si contestar o no. El corazón me latía fuerte, las viejas heridas todavía frescas, todavía dolorosas. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que sonara hasta el vacío como merecía. Pero la curiosidad, la misma que había guiado tantas de mis decisiones, ganó. Toqué la pantalla y contesté. «¿Hola?» Mi voz era tentativa, cautelosa, sin traicionar la tormenta que rugía dentro de mí. «Hijo». La voz llegó débil, temblorosa, rota. Era inconfundiblemente ella. Mi madre pronunció mi nombre como una plegaria, como si solo decirlo pudiera deshacer todo lo que había pasado entre nosotros. Como si el sonido de mi nombre en sus labios pudiera salvarla del agony que seguramente la había consumido. No hablé de inmediato, dejando que el silencio se alargara entre nosotros. Quería que sintiera el peso de los años en que ella y mi padre habían construido esa distancia, en que me habían borrado de sus vidas como si nunca hubiera existido. Dejé que ese silencio se hundiera en ella, que permanecía como una niebla espesa. Su respiración se entrecortó al otro lado y no tardó en volver a hablar. Sus palabras tropezaban unas con otras, desordenadas y desesperadas, como si las hubiera ensayado una y otra vez, pero ninguna salía como había imaginado. «Jonathan, hemos perdido todo», dijo con voz temblorosa. «La casa, nuestros ahorros, todo. Nunca lo vimos venir. Fue una mala inversión, algo de fraude. No sé. Tu padre fue demasiado orgulloso para decirle a nadie, demasiado orgulloso para pedir ayuda hasta que fue demasiado tarde.
Y ahora apenas sobrevivimos. Ni siquiera podemos mantener las luces encendidas. No sabemos qué hacer. Por favor. Hizo una pausa, una grieta en la voz como una presa rompiéndose, y casi podía oír las lágrimas acumulándose en el silencio. Dejé que sus palabras quedaran suspendidas en el aire, como humo en un cuarto cerrado. Preguntó si todavía estaba ahí y me di cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Exhalé lentamente, manteniendo el tono deliberadamente neutro, distante. Quería que sintiera el abismo que se había formado entre nosotros a lo largo de los años, un abismo que ninguna disculpa podría cerrar jamás. «Escucho», dije plano. «¿Continúa?» Ella siguió, la voz ahora temblando bajo el peso de su arrepentimiento. «Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Jonathan. Lamento todo. ¿Cómo te tratamos? Nunca quise hacerte daño. Por favor, vuelve a casa. Te necesitamos. Eres todo lo que nos queda. Por favor, sé el hijo que necesitamos ahora». Sus palabras se derramaban, cada una más desesperada que la anterior. Podía sentir la pesadez en su voz, la carga de todo lo que me estaba pidiendo que arreglara. Era la misma súplica que me había hecho años atrás cuando me echaron. Pero esta vez era diferente. La desesperación en su tono era demasiado para ignorarla. Era casi como si creyera que esta llamada, estas pocas palabras, podían deshacer todo el daño que habían hecho. Dejé que el silencio regresara un momento. Cuando finalmente hablé, mi voz estaba calmada, casi impersonal. «Sabes, han pasado 3 años desde que decidieron que no me necesitaban», dije, cada palabra con la misma frialdad que había cultivado en los años posteriores. 3 años desde que tomaron todo por lo que había trabajado y se lo dieron a alguien que no se lo ganó. Ustedes eligieron a él. Y ahora creen que después de todo este tiempo unas lágrimas y una disculpa superficial van a deshacer todo eso. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se hundiera. He pasado los últimos 3 años reconstruyendo mi vida, ladrillo a ladrillo, en soledad. Yo no pedí esto. No pedí ser abandonado por las personas que se suponían que me amaban. Y ahora creen que pueden llamarme y arreglarlo todo con una disculpa superficial. No. Intentó interrumpir, pero no se lo permití. Ya no tenía derecho a hablar por encima de mí. Dejé claro que no podían reescribir la historia, no porque ahora les conviniera, sino porque era la verdad, algo que ya no podía ignorar. En ese momento no me necesitaban, dije fríamente. Y ahora tampoco me necesitan. No significo nada para ustedes, y está bien. Dudó, y luego su voz se quebró con desesperación, las palabras saliendo rápidas y rotas. «Jonathan, ¿de verdad nos odias tanto como para dejarnos sufrir? Somos tus padres. La sangre es más espesa que cualquier cosa, que cualquier relación, cualquier vínculo. Por favor». No pude evitarlo. Me reí. Pero no fue una risa real, ni siquiera una carcajada. Fue hueca, amarga, un sonido que ni siquiera parecía salir de mí. «La sangre solo importa cuando les conviene, ¿verdad?», escupí. «Cuando necesitan que alguien limpie el desastre que hicieron, de repente soy familia. Pero cuando yo los necesitaba, me desecharon. Cuando me quedé sin nada, me dieron la espalda. Así que ahórrense las lecciones sobre la sangre». Jadeó al otro lado, sus sollozos resonando por el teléfono. Pero no había terminado. Las palabras que había guardado durante años salieron a la superficie. «Soy solo un simple ser humano», dije, la voz cortando el silencio, incapaz de entender los diseños divinos. «Si esto es parte del plan, entonces, ¿quién soy yo para interferir? ¿Debería aceptarlo? Tal como esperaban que aceptara ser echado. Tal como esperaban que perdonara todo lo que hicieron». Sus sollozos se volvieron súplicas frenéticas. «Por favor, Jonathan, por favor. Lo lamento. Lo lamentamos. Hemos aprendido la lección. ¿No lo ves? Hemos cambiado». No dudé. Su arrepentimiento no significa nada para mí. Su penitencia es entre ustedes y su fe. No es algo que yo tenga que cargar. No soy su salvador. No soy su segunda oportunidad. Solo soy alguien que tuvo que sobrevivir solo después de que ustedes lo destrozaron todo. Hubo una larga pausa. Podía oírla respirar pesadamente, el sonido de sus lágrimas rompiendo el silencio. Empezó a mencionar el pasado, los momentos juntos, intentando evocar recuerdos de mi infancia, los buenos tiempos. «Te quería entonces», dijo suavemente, la voz temblando de emoción. «Te quiero ahora. Siempre te he querido, Jonathan».
El amor no es algo que se puede encender y apagar como un grifo. No funciona así. Y amor no es lo que me mostraron cuando me echaron de su casa, cuando tomaron todo lo que tenía, mi dinero, mi futuro, y lo llamaron voluntad divina. Ahora que se están hundiendo rápido, acéptenlo como voluntad divina. Sus sollozos se hicieron más fuertes, más desesperados, pero yo permanecí impasible. Había pasado demasiadas noches llorando solo, demasiados días preguntándome si alguna vez volvería a sentirme completo. Sus lágrimas ya no podían alcanzarme. No podían deshacer lo hecho. Dejé claro que no les debía nada, ni mi tiempo, ni mi dinero, ni siquiera mi compasión. Las decisiones que tomaron tienen consecuencias, le dije con voz firme, desprovista de emoción. Y no es mi responsabilidad protegerlos ahora. Finalmente están enfrentando los efectos de sus actos. Hubo una breve pausa antes de añadir. Tal vez deberían recurrir a Patrick. Después de todo, él es al que eligieron por encima de mí. Él es al que confiaron para que fuera su familia. Si alguien debería ayudarlos ahora, es él. Intentó discutir, intentó convencerme de reconsiderar, pero sus palabras se rompían entre sollozos. Me suplicó que no colgara, pero yo ya había terminado. Les deseo paz en su fe, dije, la voz distante, sin ningún calor, la misma fe que usaron como instrumento para destruirme. Y con eso, terminé la llamada. Por un largo momento me quedé sentado, mirando el teléfono en mis manos. Esperaba sentir algo, rabia, tristeza, tal vez culpa. Pero no sentí nada, solo una fría y vacía quietud. Ellos habían construido esta distancia entre nosotros, pedazo a pedazo, y ahora era impenetrable. No había vuelta atrás. Coloqué el teléfono suavemente, como si fuera algo ajeno a mí. Reanudé mis actividades, continuando como si nada hubiera pasado. Quizá eso era lo más perturbador, que su desesperación, sus lágrimas, su arrepentimiento ya no significaban nada para mí. Me habían convertido en un extraño y yo lo había aceptado. No tuve tiempo de pensar en ello porque el teléfono vibró otra vez. Era una actualización. Patrick. Sentí que el corazón se me encogía en el pecho, pero no lo dejé ver. No estaba listo para enfrentarlo. No después de todo. Contesté la llamada, el pulgar dudando sobre la pantalla, sabiendo que no tenía intención de ser la misma persona que había sido con él. Jonathan, dijo con voz calmada, casi casual. Quería hablar contigo. En cuanto oí su voz, un torrente de recuerdos regresó. Recuerdos del hombre que había ayudado a arruinar todo para mí. El estómago se me apretó, la garganta se me secó, pero no podía dejar que lo notara. ¿Qué quieres? Pregunté sin rodeos, manteniendo el tono frío, cauteloso. No iba a hacerle las cosas fáciles. Sus palabras salieron lentas, como si estuviera eligiendo cuidadosamente entre los escombros de sus propios errores, cada una como un hombre caminando por un campo minado. Entiendo que las cosas han sido complicadas, Jonathan, dijo Patrick, el tono sorprendentemente serio. Pero ese no es realmente el tema aquí. Hay algo que necesito explicarte. No quería escuchar. No quería oírlo hablar, hacer excusas o clavar más el cuchillo. Pero a pesar de todo, una pequeña parte de mí, la parte que todavía albergaba esperanza de alguna responsabilidad, se encontró escuchando, pendiente de cada palabra. Lo siento, dijo, la disculpa colgando en el aire entre nosotros como un hilo delgado. Cometí un error. No supe manejar la situación y todo se salió de control. Nunca quise que las cosas terminaran así. Por un momento, mi pecho se apretó. Casi me permití flaquear, como si un destello de arrepentimiento genuino estuviera rompiendo la pared que había construido. Pensé por un segundo que tal vez había algo real detrás de sus palabras. Tal vez realmente estaba arrepentido. Pero la rabia también estaba ahí, lista para estallar más rápido de lo que podía contenerla. Surgió dentro de mí, nublando cualquier pensamiento de perdón. No pude contenerme. Mi voz tembló mientras repetía, «¿Lo siento?» El sarcasmo era espeso. ¿Eso es realmente todo lo que tienes? ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Un simple lo siento. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, amargas y crudas. ¿De verdad esperas que acepte esto, esta disculpa vacía y superficial, después de todo lo que me quitaste? Después de todo el daño que causaste con tus mentiras, tu egoísmo, tu desprecio por mí. El silencio de Patrick se alargó, pesado, como si luchara por encontrar la respuesta correcta. Ya no me importaba. No estaba esperando que dijera lo correcto. No había nada que pudiera decir que deshiciera lo que había pasado.
Sus palabras se sentían como nada más que un parche en una herida demasiado profunda para sanar con unas pocas frases bien colocadas. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era más suave, pero ahora vi emoción en ella, genuina, o al menos eso parecía. No estoy tratando de hacerte sentir culpable, dijo, la voz teñida de arrepentimiento. No estoy pidiendo tu dinero ni esperando que arregles esto. Solo, estoy intentando hacer las cosas bien. Por ti, por Christine, por el bebé. Ahí estaba otra vez, su enfoque cambiando a Christine y al bebé, como si ellos tuvieran algún derecho sobre mí, como si fueran los que importaban ahora. Sentí la frialdad subir dentro de mí, ahogando cualquier rastro de compasión que pudiera quedarme. Era irrelevante. No podía arreglar esto. Ni ahora, ni nunca. No pude seguir escuchándolo. Mi paciencia se rompió como una rama en una tormenta. «Para», grité, la voz temblando de rabia. «Solo para. No quiero oír ni una palabra más». Esto no era sobre disculpas o arrepentimiento. Era sobre el dolor que causó, la traición que eligió. Él tomó la decisión de darme la espalda, y nada que dijera ahora borraría eso. Nada podría deshacer lo que había destruido. La voz de Patrick tembló al otro lado, más desesperada esta vez. Se disculpó otra vez, sus palabras aferrándose a la esperanza. Pero yo ya me había ido. Emocional, mentalmente, estaba terminado. «No quiero oírte más», dije plano, y terminé la llamada. Una semana después, el teléfono sonó otra vez. Misma hora, mismo recordatorio afilado de cosas que quería dejar enterradas. Pero esta vez no era Patrick. Christine, la esposa de mi hermano, la madre del niño por el que me habían apartado para hacerle espacio. Su nombre en la pantalla me hizo congelar. Lo miré un momento, inseguro, pero la curiosidad volvió a tirar de mí y contesté. «Hola». Su voz era suave, casi frágil. «Jonathan, hola, espero que estés bien». No respondí. Dejé que el silencio se alargara, espeso e implacable. No iba a consolarla. No iba a hacerle las cosas fáciles. «Ha pasado tiempo», dijo nerviosa. «Lamento contactarte así. Tu madre me contó lo de la llamada de la semana pasada, que las cosas están realmente mal». Su tono cambió, más suplicante ahora. «Sé que estás enfadado y tienes todo el derecho. Solo quería pedirte que consideres una cosa. Tu sobrino, él es inocente en todo esto. No pidió nada de esto. No debería sufrir por los errores que el resto cometimos». El familiar fuego amargo empezó a subir en mí. Lento, constante, venenoso. La audacia me dejó atónito. Después de todo lo que habían hecho, me llamaba para pedir ayuda, y ahora usaban a un niño como palanca. Apreté la mandíbula, intentando contener la tormenta emocional que giraba dentro. «Él te admira, aunque nunca te ha conocido», continuó. «Merece una oportunidad justa, y si pudieras encontrar en tu corazón perdonarlos, podría significar mucho. Podría cambiar realmente las cosas para...». La corté. «Para», dije en voz baja, el tono frío como el hielo. «No quiero oír ni una palabra más sobre ese niño», dije cortante, el tono cortando la línea como hielo. Hubo una pausa. Tal vez no esperaba que fuera tan directo. Tal vez pensó que me derrumbaría al mencionar a un niño. «No quise molestarte, Jonathan», balbuceó. «¿Solo pensé?» «No. Tú pensaste que mencionar a un niño tiraría de mis fibras sensibles y me haría olvidar todo lo que ustedes me hicieron». La interrumpí. «Si realmente crees eso, entonces eres aún más ilusa de lo que jamás imaginé». Jadeó ligeramente, su respiración entrecortada. «Solo quería que entendieras la situación». «Oh, entiendo la situación perfectamente». Hubo otro silencio, breve pero denso. Intentó de nuevo. «La familia se supone que debe permanecer unida, especialmente en los tiempos difíciles». Eso fue todo. Exploté. «No tienes derecho a darme lecciones sobre familia», dije, la voz subiendo ahora, afilada por la rabia, no después de que me quitaron la mía. No después de que me echaran como basura para hacerle espacio a ti y a tu hijo. «Jonathan, por favor». «No, déjame terminar». Mi pecho subía y bajaba. «¿Recuerdas qué hicieron con mis ahorros para la universidad? ¿Lo sabes siquiera? Los vaciaron, cada centavo, para decorar un cuarto de bebé para el hijo del hombre que me apuñaló por la espalda. El hombre que me traicionó de la forma más imperdonable». No dijo nada. No podía. «¿Y ahora quieres hablarme de familia?», me burlé, la risa amarga burbujeando. «¿Por qué no llevas ese discurso, mi hermano?
tu precioso marido, el niño dorado. ¿Dónde está ahora? Escondiéndose detrás de ti, como siempre. Él está intentando, susurró. Trabaja muchas horas. Está haciendo lo mejor para mantenernos. ¿Mantenerlos? Me reí otra vez, cruel sin humor. Ese hombre nunca ha mantenido a nadie más que a sí mismo. Egoísta, irresponsable, oportunista. Eso es lo que siempre has sido. Si te casaste con él esperando algo diferente, ese es tu error, Christine, no el mío. Ahora lloraba, y ni siquiera sentí pena. Su voz se rompía mientras suplicaba, desesperada. Por favor, Jonathan, te lo ruego. Apenas nos mantenemos a flote. No sabemos cómo vamos a seguir. Estamos a punto de perder la casa, el carro, todo. Tengo miedo. Tengo miedo por mi hijo. ¿Tienes miedo? Solté. Tal vez debiste pensar en eso antes de meterte en la cama con mi hermano, antes de elegirlo por encima de todo lo demás. Jonathan, por favor, yo... No, tú elegiste tu camino, Christine. Lo elegiste a él. Ahora puedes acostarte en ese desastre y vivir con las consecuencias. Intentó serenarse, pero su respiración seguía entrecortada. Solo es un niño pequeño, susurró, la voz temblando. ¿No se merece? No, simplemente no. La corté plano. El futuro de ese niño es tu responsabilidad, no la mía. No tienes derecho a jugar a la víctima aquí y esperar que yo salte como un salvador. Busca a alguien más que caiga en la historia de lástima. Hubo una pausa. Luego, con la voz más suave y rota, intentó una última vez. Sé que eres una buena persona, Jonathan. Sé que en el fondo todavía te importa la familia. Nos importa, tal vez no por nosotros, pero tal vez por el niño. ¿No puedes perdonarnos? ¿Solo por él? Eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sentí la mandíbula apretarse mientras las palabras salían deliberadas. Eres una cobarde, Christine. Por pensar que podrías usar a un niño como moneda de cambio. Por creer que mágicamente olvidaría todo porque ahora les resulta incómodo recordarlo. ¿Perdonarlos? Estás delirando. Dejó escapar un pequeño sollozo y no me contuve. ¿Quieres ayuda? Ve con el que destruyó todo. Tu marido, mi hermano. Se merecen el uno al otro. Dos parásitos, tomando y ofreciendo nada a cambio. Sus sollozos se hicieron más fuertes, entrecortados. No me inmuté. Guarda tus lágrimas, dije fríamente. Ya no funcionan conmigo. Nunca más. Y con eso, terminé la llamada. Mis manos temblaban, no de arrepentimiento. No. Esto era otra cosa, una rabia profunda y persistente, del tipo que se enrosca en tus entrañas y se queda ahí mucho después de que el fuego se apaga. Miré el teléfono un largo rato, mi reflejo fantasmal en la pantalla negra. Por un breve y fugaz momento, pensé en el niño, el inocente que había usado como carnada. Un pinchazo de culpa se retorció en algún lugar dentro de mí, pero luego desapareció, tragado por la verdad que había aprendido por las malas. Ese niño no era mi responsabilidad, no era mi problema. No fui yo quien lo trajo a un mundo de caos e inestabilidad. Eso fue cosa de ellos. Mi hermano, su esposa, mis padres. Ellos tomaron sus decisiones. Arruinaron sus vidas con sus propias elecciones. Y ahora estaban desesperados por culpar a alguien más, por encontrar a alguien que lo salve. Pero esa persona nunca iba a ser yo. Habían pasado 15 días desde la llamada con Christine. La tormenta se había calmado, pero un extraño vacío había tomado su lugar. Pensé que ya había terminado con todo eso, con ellos. Pero la vida tiene la costumbre de lanzar una última curva cuando menos lo esperas. El teléfono sonó a media mañana. Casi no contesto. Era un número que no reconocía y no estaba de humor para spam o otra jugada a medias, pero algo me dijo que contestara. «¿Hola?» dije cauteloso. «Jonathan, soy el pastor Benjamin. No sé si me recuerdas». El nombre resonó lejanamente en mi mente, como una melodía medio olvidada. El pastor Benjamin, el pastor de jóvenes con voz suave y ojos cansados. No lo veía desde que tenía tal vez 17. La iglesia siempre había sido obligatoria en casa, pero nunca se sintió como un lugar de paz, más como un lugar donde el control se disfrazaba de escritura. Lo recordaba vagamente. Recuerdo vagamente, admití, en guardia. Entiendo, ha pasado mucho tiempo. Su tono no era insistente, no era juzgador, solo calmado. Te llamo porque hablé recientemente con tus padres. Vinieron a la iglesia,
muy afectados. Pidieron orientación. Tu nombre salió. Dejé escapar un suave bufido. Claro que salió. No estoy aquí para presionarte, dijo rápido, casi anticipando mi reacción. No estoy tomando partido. Solo quería entender. Quería oír tu versión de la historia, si es algo que estás dispuesto a compartir. No dije nada por un segundo, los ojos vagando hacia la ventana, la luz de la tarde tardía pintando sombras en el piso. Continuó: Jonathan, no pretendo saber por lo que has pasado, pero quiero darte el espacio para hablar, no como pastor ni como alguien con agenda, solo como alguien dispuesto a escuchar. Me tomó desprevenido la sinceridad en su voz. Durante años, cada conversación con alguien conectado a mi familia había venido cargada de ultimátums morales o chantaje emocional. Pero el pastor Benjamin sonaba diferente. Hablaré, dije lentamente, pero en mis términos. Por supuesto, respondió de inmediato. Esto no va a ser una historia de lástima, dije. Y definitivamente no es una preparación para una escena de reencuentro donde todos se abrazan y lloran y olvidan lo que realmente pasó. Si estás aquí para sugerir reconciliación, necesitas oír todo primero. ¿Todo? Estoy aquí para escuchar, dijo suavemente. Sin interrupciones, sin darle vueltas. Solo tú. Tomé aire, los dedos apretando el teléfono. Me recosté en la silla y miré al techo, a las grietas que me recordaban cuánto tiempo había pasado. Está bien, dije. Déjame contarte qué pasó. Déjame contarte lo que hicieron y por qué me alejé. Mi voz estaba calmada al principio, como las líneas iniciales de una historia largo tiempo enterrada. Y luego, lentamente, pedazo a pedazo, empecé a relatar los eventos que llevaron a mi distanciamiento. Se lo expuse todo al pastor Benjamin como un caso de estudio, como si describiera el trauma de alguien más y no el mío. Tal vez así era más fácil desconectar. Lo llevé por la traición, los años de silencio y la forma fría en que mi familia me descartó como si fuera un obstáculo para su perfecta vida reorganizada. No interrumpió, solo sonidos suaves al otro lado, pequeños reconocimientos. Un suave aquí, un silencioso ya veo allá. Ningún intento de corregirme, ninguna escritura, ningún ¿qué haría Jesús? Solo silencio y espacio para que hablara libremente, tal vez por primera vez en años. Le conté cómo había reconstruido mi vida en mis propios términos, cómo la rabia me había moldeado pero no me definía, cómo encontré paz no a través del perdón, sino a través de la distancia. Le conté sobre la llamada de Christine y cómo todos sus recientes acercamientos se sentían más como manipulación que como reconciliación. Un agarre desesperado, no arrepentimiento genuino. Cuando terminé, hubo una pausa. Larga. Podía oír el leve ruido estático en la línea, el sonido de alguien intentando encontrar las palabras correctas, eligiéndolas con cuidado. Entonces, finalmente, el pastor Benjamin habló, y había algo en su voz que no esperaba. Sinceridad. Lamento profundamente todo lo que pasaste, Jonathan, dijo, la voz baja y llena de algo real. Nadie debería tener que vivir esa clase de injusticia, especialmente no de su propia familia. No había sermón en su tono, ninguna corrección paternal, solo compasión. Debo admitir, continuó, que entré a esta llamada pensando que tal vez te animaría a considerar el perdón, que quizá era hora de soltar el pasado. Pero ahora veo que no es tan simple. Lo que viviste no fue solo un malentendido o una discusión familiar. Fue abandono. Fue traición. Mi garganta se apretó inesperadamente. Si el perdón llega algún día, dijo el pastor Benjamin suavemente, tendrá que ser en tus términos, en tu propio tiempo. Y si ese día nunca llega, también está bien. Tienes derecho a proteger tu paz. No respondí de inmediato. Solo me quedé ahí, mirando otra vez las grietas del techo. Algo en oír esas palabras de él, de un hombre de la misma institución que había sido usada para avergonzarme y controlarme, sacudió algo dentro de mí. Era extraño, surrealista, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto que había sellado años atrás, y en ese momento me di cuenta de algo que no había notado antes. Un peso que había cargado durante años, escondido tan profundo que se había vuelto parte de mí, de repente se había levantado, aunque solo parcialmente. Agradezco que me haya escuchado, pastor, dije, la voz más baja ahora, pero todavía firme. Pero quiero ser honesto con usted. No tengo intención de reconciliarme con mi familia. Ni ahora, probablemente nunca. Entiendo, respondió suavemente. No creo que esto sea sobre remordimiento. Continué.
Sus esfuerzos recientes no se sienten genuinos, se sienten como manipulación, como si intentaran arrastrarme de vuelta al mismo ciclo que me rompió en primer lugar. «Te escucho», dijo. «He pasado demasiado tiempo remendándome, intentando construir algo sólido de los escombros que dejaron. No voy a arriesgar ese progreso porque de repente sienten arrepentimiento, como sea que lo llamen esta semana». «Tienes todo el derecho a protegerte», dijo el pastor Benjamin. «Y quiero que sepas que respeto tu decisión. De verdad, no estoy aquí para presionarte. La sanación es un proceso profundamente personal. Nadie, especialmente yo, tiene autoridad para decirte cómo o cuándo empezar ese viaje». Hubo un breve silencio, del tipo que no es incómodo, solo reflexivo. Añadió: «Seguiré orando por ti, Jonathan. No de la forma superficial y performativa que tal vez has visto antes, sino sinceramente, con la esperanza de que, en la forma que sea, la paz te encuentre». Dejé que esas palabras flotaran un momento. No se sentían huecas. No dolían como las frases pasivo-agresivas que crecí oyendo en la escuela dominical o en la mesa. Se sentían sinceras. Y lo aprecié. Semanas después recibí un mensaje de mi primo. El mensaje tenía un enlace que llevaba a un blog de noticias local, no la fuente más confiable. Pero ahí estaba, un artículo detallando un pequeño esquema de fraude cripto en el pueblo, del tipo que se aprovechaba de los esperanzados y desesperados. Y en medio de la historia, casi de pasada, estaba el nombre de mi hermano. Había promovido con entusiasmo una startup que prometía altos retornos a los primeros inversores. Resultó ser solo humo y espejos. Típico esquema piramidal disfrazado de jerga digital. El dinero había desaparecido. Todo. Según el artículo, varias personas perdieron sus ahorros. Entre las víctimas, mis padres. Miré la pantalla un largo rato, sin parpadear, sin respirar. Recordé la voz de mi madre en el teléfono, lo desesperada que sonaba, suplicándome que reconsiderara, diciendo que estaban a punto de perderlo todo. En ese momento pensé que era puro teatro, tácticas de culpa. No pensé que fuera real, pero lo era. Descubrí, a través de una discreta búsqueda en línea, que perdieron la casa donde crecí, la casa de la que me echaron para hacerle espacio a él. La vendieron con pérdida cuando la deuda se volvió insostenible. El cuarto de bebé que construyeron en mi antigua habitación. Desaparecido. El salón donde solían darme sermones sobre perdón y lealtad familiar. Desaparecido. Ahora, meses después, vivían en un apartamento alquilado encima de un centro comercial en el lado oeste del pueblo. Un dormitorio, paredes delgadas, persianas baratas. Fui una vez, no toqué, solo miré desde la acera de enfrente. Ni siquiera parecían ellos. Aprendí que mi padre trabajaba en un diner 24 horas en la Ruta 9, sirviendo huevos y salchichas por salario mínimo. Pasé una noche tarde, estacioné en el lote y lo miré a través de la ventana empañada. Parecía cansado, más pequeño, no el hombre autoritario que recordaba. Solo un viejo con un delantal manchado de grasa, cojeando entre mesas, limpiándolas con un trapo húmedo. Mi madre también estaba ahí, detrás del mostrador, tecleando la caja registradora y sonriendo a clientes que no sabían quién solía ser. Qué gracioso como la vida voltea el guión. Y mi hermano divorciado. Resulta que su esposa, por la que lo habían sacrificado todo, lo dejó unos meses después de que el fraude saliera a la luz. Se mudó con alguien más. Alguien que pudiera darle estabilidad, supongo. Alguien que no hubiera quemado a toda su familia en busca de dinero rápido y sueños falsos. Dicen que el karma no necesita dirección, pero a veces se estaciona justo afuera de tu casa y espera. No sentí alegría exactamente, solo claridad. Todo lo que intentaron esconder, negar o justificar finalmente los había alcanzado. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como el roto. Yo era el que había salido. Y tal vez ese era el plan divino después de todo. Queridos oyentes, por favor compartan sus opiniones en la sección de comentarios y no olviden darle like, compartir y suscribirse.